Pierdes la razón, la prudencia, inteligencia, memoria, el autocontrol, juicio, discernimiento, la coordinación, tus centros vitales, el equilibrio y puedes perder tu vida. Recuerda, conduce con amor, pensando en tu familia. Este es un mensaje del Sindicato de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe en la campaña de prevención de accidentes de tránsito. En Zamora Chinchipe se ubica la primera mina a gran escala del Ecuador, responsable con el cuidado ambiental y con el desarrollo del país. La mina Mirador. Comprometida con mejorar la calidad de vida de las familias de toda la zona de influencia. Coordina con diversos actores sociales para el desarrollo de planes y proyectos educativos, culturales, de salud y desarrollo local en beneficio de las comunidades. Promueve la generación de empleo directo e indirecto y fortalece los emprendimientos locales. Contribuye a la transferencia e innovación tecnológica en Ecuador. Trabaja de manera eficiente en sus operaciones, cumpliendo altos estándares de calidad ambiental y social. Mirador. Minería con responsabilidad. En beneficio del Ecuador. Cada voz es distinta y todas merecen ser escuchadas. Cada idea, inquietud o comentario es importante. Por eso nace Tu Voz Nos Encuentra, mecanismo de escucha comunitaria de Lundin Gold, un espacio pensado para escucharte. A través de este mecanismo puedes hacer llegar una felicitación, solicitud, queja o reclamo relacionados con las actividades de Lundin Gold o de sus contratistas. Cada mensaje que recibe Lundin Gold es atendido de manera oportuna, porque escuchar forma parte del respeto comunitario. Tu Voz Nos Encuentra, mecanismo de escucha comunitaria de Lundin Gold. Amigos y amigas de Info Zamora, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de entrevistas, como siempre, con importantes invitados a esta hora de la noche. Como ya es costumbre, queremos saludar a todos y cada uno de ustedes. Gracias por compartir la información desde las diferentes plataformas, principalmente en Facebook Live. Ahora mismo estamos manteniendo nuestro programa. Gracias a aquellos que comparten la información de www.infozamorec.com, actualizada todos los días con la finalidad de que usted se mantenga bien informado de lo que acontece en la provincia de Zamora Chinchipe. Les contamos enseguida de quién se trata nuestro invitado de hoy, pero antes la frase del día va relacionada directamente con nuestro invitado, y es que las personas más grandes son aquellas que ponen el bienestar de otros antes que el suyo. Repetimos, las personas más grandes son aquellas que ponen el bienestar de otros antes que el suyo. ¿Por qué pusimos esta frase? ¿Por qué se ha escogido desde producción esta frase? Porque nuestro invitado de hoy es Mauricio Cabrera, un reconocido bombero de nuestra provincia de Zamora Chinchipe, principalmente en el cantón Zamora, quien afortunadamente ya lo vemos mucho mejor, recuperándose tras las heridas, tras la afectación a su salud que tuvo, a su integridad, en realidad, por el aluvión que se sufrió en el sector de Cansama. Estimado Mauricio, lo vemos mucho más repuesto. Enhorabuena, con la bendición de Dios, lo tenemos hoy en esta noche. Un saludo grande, estimado Mauricio, a esta hora de la noche. ¿Cómo estás, Richard? Muchas gracias. Sí, gracias a Dios y a la atención médica oportuna, pues ya estoy mejor, ya recuperándome.
vamos bien, de acuerdo a los médicos, con la dilución de los coágulos que tengo. Ya estoy con una saturación mejor, ya oxígeno mejor. Tengo todavía algunas dificultades, pero es por el mismo hecho de la recuperación, pero ahí vamos. Qué bueno poder compartir con usted estos minutos. Lo hemos invitado, estimado Mauricio, para que nos cuente un poquito la experiencia que tuvo que vivir. Hoy lo vemos mucho mejor, pero quedó muy mal herido tras el aluvión. Comentémosle primero a la ciudadanía cómo es que Mauricio, siendo bombero, estaba justo esa noche, con sus compañeros, por cierto, en el sector de Cansama. Cuéntenos su experiencia desde lo que vivió usted para que podamos ir contextualizando y saber hasta qué punto un bombero se arriesga su vida por la de los demás. Bueno, nosotros estábamos eh, ya cada quien en sus casas del grupo que estábamos nosotros trabajando, que era la bombera Yanela Pinzón, el bombero Carlos Echeverría, el bombero Edwin Ortiz y mi persona. Ya en horas del día hubieron ya reportes de inundaciones, todo, y se nos pidió que permanezcamos atentos a los canales de la institución para cualquier situación si rebasaba la capacidad de las guardias para poder atender las emergencias. Entonces, nosotros ya en eso de las 7, 8 de la noche por ahí más o menos, ya comenzamos a tener esa alerta de que avancemos a nuestra base para poder realizar algunas actividades. Entonces, dentro de las órdenes que se nos dieron fueron, primero, tratar de generar un sitio de abastecimiento porque esa noche el agua potable se había desbordado y el agua estaba restringida. Entonces nosotros lo que planteamos fue poner la cisterna y todo para que el agua esté reteniéndose para que pueda al día siguiente llevar agua a la gente. Entonces hicimos eso, estuvimos haciendo las revisiones de las vías del río, específicamente por el sector de la Víctor Reyes, Namírez y algunos sectores de estos haciendo unas revisiones. Cuando ya se nos informó que se necesitaba más personal en Kansama para la evacuación. Nosotros automáticamente, al recibir la disposición, bajamos y avanzamos al punto. Entonces llegamos y ahí fue cuando se nos dispuso que avancemos en el sector del Guayabal. Se nos dijo que avancemos al punto de Kansama y logramos llegar y comenzamos a apoyar a las personas a poder evacuar, a tratar de ayudar y todo eso, ¿no? Ustedes estaban Entonces, específicamente, a usted le correspondió estar en el sector de Cansama cuando sí, surgió este incidente. Usted estuvo en Cansama, no estuvo en exacto. Santa Isabel. Eh, en Santa Isabel, perdón, o sea, y en el sector de Cansama denominamos todo el área, en ese Ajá, momento. De claro. ahí avanzamos, o sea, hasta las playas de Santa Isabel y todo eso. Nosotros ya dejamos nuestra unidad estacionada en una ruta para evacuar por si acaso y comenzamos a ayudar a los compañeros, a tratar de ayudar en una vivienda que las cositas se le estaban inundando y tratar de subir a una plantita alta sus enseres. Entonces se hizo una colaboración ahí. Ya después de varios análisis y algunas cosas, se tomaron algunas decisiones dentro de esas, ya generar la evacuación y la salida de nosotros y de las personas que estábamos ahí. Y lamentablemente, pues, en una pausa de esa situación, al ver todo esto, escuchamos un estruendo fuerte y se comenzó a escuchar que bajaba grandes cantidades. Y ahí cuando ya llegamos o sea, observamos el deslizamiento como tal, este aluvión, y a mí me llevó contra una pared mientras yo estaba tratando de salir.
En ese instante, mi compañero, por ejemplo, Carlos Echeverría, Alex Paltín, ellos comenzaron a dar indicaciones a la gente. Y yo al momento que comencé a evacuar, los veo y veíamos que la gente iba con sentido, con dirección al puente que unía los dos barrios. Entonces nosotros tratamos de que la gente, de tratar de dirigirla, que se vaya a las zonas más altas, ya donde había antes una pista de motocross, más arriba hay unas zonitas elevadas, entonces comenzamos a tratar de guiar a la gente por ese sector, pero lamentablemente la desesperación y todo eso eh, impidió que mucha gente alcanzara a correr con dirección a zonas seguras. Ahora, se Entonces nosotros, identificaron, usted decía que previamente se habían identificado posibles rutas de evacuación, lugares seguros donde podían trasladarse en el caso de que incrementara el caudal. Pero tampoco se imaginaron nunca que iba a ser de tal magnitud el sí, aluvión. sí, las rutas que nosotros planificamos en la emergencia eran salidas de evacuación rápida por si acaso, o sea, una eventualidad que a veces ya es, como le dije, ya nace por instinto, o sea, tal salida cogemos, tal ruta está elevada, o sea, es como que algo ya normal en nosotros, así no pase nada, siempre tenemos claro las rutas de evacuación y todo eso para poder salir adecuadamente. Entonces, nosotros ya identificamos ese parámetro y lo tratamos de ir llevando un poquito, o sea, para nuestro cuidado y el cuidado de la gente. Entonces, ya cuando pasó lo del aluvión, nunca pensamos de que iba a haber esa cantidad. No daba señales distintas, ¿no? Entonces, poco a poco, la evacuación se planteó desde ese punto, ¿no? De salir por las rutas más altas para poder tratar de llevar ese asunto. Claro, al momento que ya llega, hemos visto unas imágenes de una cámara de seguridad, una especie de avalancha. El término quizás no es el adecuado, pero en el aluvión se ve una gran cantidad de agua que supera la altura de una vivienda, incluso de un poste de energía, al parecer se ve, es muy grande. ¿Cómo es que lo encuentra, digamos así, a usted? ¿En qué lugar estaba en ese momento y cuál fue la afectación que le hizo específicamente a usted, estimado Mauricio? Claro, o sea, yo como le digo, en el momento que comenzamos ya a evacuar a la gente, cuando se escuchó la bulla y comenzamos a dirigir a la gente a las partes altas, yo indistintamente giré la cabeza y observé, era el doble de mi altura, porque tuve que elevar mi cabeza para tratar de ver la parte más alta del aluvión. Era un solo frente de lodo, tierra, palos, era un solo bloque macizo de material. Yo me encontraba de una casa de 2 pisos que estaban la gran mayoría de las personas a unos 10 metros cuando comencé a tratar de dirigir a la gente y tratar de correr y evacuar para él. Entonces esto, el momento que me golpeó el lodo, me llevó a otro, me arrastró un poco hasta un pequeño como barcito rústico que había más al lado y me llevó contra una media pared. Ahí me contuvo y me hizo presión esta masa contra esa pared y ahí me mantuvo unos minutos. Como dije una ocasión, o sea, para mí en esos instantes parecían minutos, horas, ese trajín, pero fue tal violencia que fue en cuestión de segundos. El momento que me tenía presionado después de un instante, arrancó esa pared de cepa, el aluvión y me hundió unas 2 veces. En la primera vez, gracias a el efecto mismo del aluvión que iba avanzando, hace que esta pared en la cual yo estaba como que arrinconado, gire y me golpee mis costillas y me ayude un poco a impulsarme en la parte más, más alta. Y de ahí fue puro instinto,
lo que medianamente mi cabeza comenzaba a tratar era de mantenerme en la parte alta del aluvión, tratarme de mantenerme arriba, no hundirme. Varias veces me hundí, pero me hundía y mi siguiente en mi mente era salir, salir, salir y así. Entonces, así viajé un buen tiempo. Como le dije, yo sentía que iba minutos ya en este aluvión, pero fue muy rápido, relativamente muy rápido para los tiempos más o menos que tuve. De ahí digo que fue violento porque hubo un instante en que pensé en mi cabeza que iba a estar seguro al encontrar un árbol, de un árbol grande, y al tratar de llegar a ese árbol, llegué y lo desgarró desde su raíz, esta masa de tierra, lodo, todo lo que bajó, y lo arrancó de cepa, como sacar una hierba mala normal, salió suavito nomás de este árbol grandote. Entonces ahí me entró un poquito más de desesperación. eh, y ahí sí Usted ya. estaba nadando, estaba junto a un árbol o entre algo que lo hacía flotar, o era el ejercicio mismo de nadar el que la mantenía a flote? No, yo mi propia actividad, o sea, trataba de moverme, trataba de apoyarme en cualquier cosa que sentía. Sentía en mis pies un palo o cualquier cosa que sea como rígido y trataba de mantenerme a flote. No, no, en mi equipo personal también pues me ayudó un poco, pero era mi propia actividad de poder salir y mantenerme a flote. Como le digo, quise arrimarme a un árbol, pero al sentir este árbol que lo desgarró de raíz, yo ahí sí ya pensé lo peor y ya me encomendé porque sí dije, si la fuerza fue tan violenta que pudo derrumbar casas, pudo llevarse el árbol, chuta, yo ya no pensé más. De ahí mi equipo propiamente, mi casco, por ejemplo, recibió varios golpes en el cual se rompió. Uno de ellos fue el que me golpeó acá atrás de la cabeza. Gracias a mi equipo de protección personal, no entré en inconsciencia y no me hundí. Me mantuve consciente todo ese trayecto y pude mantenerme a flote, porque otra historia hubiera sido de que no había tenido mi equipo, me hubiera golpeado la cabeza y hubiera entrado en inconsciencia y ahí sí me hubiera hundido bastante. Porque está cerca y arriba. Yo recorrí más o menos unos 600 metros de donde estábamos. Yo pasé el puente de Cansama, yo me orillé, ya una vez que me fue llevando, hubo un instante en que un árbol como que se engancha en unas chancheras más abajo del puente de Cansama y comenzó a llevarme como un abanico este árbol y me comenzó a... Entonces ahí como que traté de salir, me dejó casi medio enterrado, pero con mis dos manos y parte de mi cabeza hacia afuera. Entonces, no estoy muy profundo enterrado. Entonces, de ahí lo que hice luego de eso ya fue instinto, traté de salir, traté de buscar un lugar seguro. Cerca de estas como chancheras con casita había una casa de un señor, no recuerdo ahorita el nombre, porque es una señora que también estaba ahí. Me decía, mi instinto era que podía venir otra vez otro aluvión, entonces como una segunda oleada, entonces mi idea era protegerme. Justo encontré a una señorita y al mismo tiempo, el momento que yo estaba saliendo, la señorita estaba buscando a su mamá, gritaba, tratábamos de calmarla para que podamos ayudarnos mutuamente porque yo estaba golpeado, mis piernas, todo, estaban con hematomas. Bueno, ese instante me dolía, no veía la gravedad de mis lesiones, ya las vi eso yo a los días posteriores. Pero ya me levanté, ya trataba de tal. Otro señor también se acerca, una señora, y con estas tres personas, lo primero fue tratar de protegerlas y nos metimos a una casa. Entonces ahí buscamos cobijas para mantenerlos calientes y eso. Entonces mi idea fue quedarme ahí si es que pasaba algo. Sí,
Sí, yo no, o sea, como digo, yo tenía una linterna en la mano, trataba de mantenerla elevada para como que me vean en mi cabeza. Yo escuchaba gritos, escuchaba llantos, pero no, cerca mío no podía ver. eh, personas, pero sí escuchaba el momento que iba bajando, personas que gritaban y todo eso. Como era completamente de noche, el momento que pasó el aluvión, quitó la energía completamente del sector, era oscuro, 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 solo se veían formas, como le digo, me hundía, salía, me hundía, salía. No me mantenía mucho tiempo hundido, trataba de salir lo más rápido posible. Escuchaba los gritos a la distancia de la gente que iba y gritaba y pedía ayuda, pero como le digo, nosotros fue tan violento que por más que queríamos afianzarnos de algo, tratando de sujetar de algún tronco, de alguna situación, el movimiento nos quitaba esa oportunidad. O sea, era tan rápido la situación que igual yo la sentía lenta, pero al mismo tiempo muy, muy rápido. Entonces, todo eso, Sí, ¿qué es lo que pensaba o tuvo tiempo de pensar en esos momentos en que de pronto qué iba a pasar con su vida, qué iba a pasar con su integridad en ese instante? ¿Tuvo miedo de pronto de que esos podían haber sido los últimos minutos de su vida? sí. En el momento que, como le digo, que ya vi que el árbol lo desgarró, ahí yo ya encomendé y yo ya dije que si pudo desgarrar un árbol, es muy probable que yo no salga. Pedí por mi hijo, por mi mamá y por mí, que yo ya me di por muerto, literal. O sea, en mi mente ya cuando vi eso, ya me recé mis últimos Padres Nuestros y mis Ave María y ya me encomendé a Dios porque era un árbol inmenso, o sea, era bien frondoso, tenía muchas ramas, era grueso, y yo lo vi salirse del suelo y sonar cómo crujían sus raíces, como si fuera tirar una hoja simple de papel. Y ya ahí dije, no, ya. Entonces, todavía tenía una esperanza hasta tratar de llegar a ese árbol, como que mi cerebro todavía no pensaba en, en, en rendirse, pero sí, sí, sí. Ya cuando llegué a ese punto, ya me encomendé a Dios, dije, cuídame, cuida a mi familia y lo que tú quieras. Y gracias a Dios llegué a un punto en que, como le digo, me recogí y lo único que sentí era el río que pasaba por mis pies. O sea, claro que estaba yo lleno de agua, todo, pero, o sea, sentía claro cómo pasaba el río porque estaba al filito del río. Gracias a Dios no llegué al agua como mis compañeros, como Yanela, como Fernanda, ellos, Carlos, ellos sí llegaron al río y los llevó ya el río, ¿Usted queda a la la margen quebrada y parte derecha del o a río la Yacuán. margen, queda a la margen derecha o a la margen izquierda del río Al, Cansama? al margen derecho, Para el sector justo de en Cansama, plena, junto a sí, la población de jus- Cansama. exacto, justo ya al llegar a la curva de la Unión, ahí casi me deja el río y ahí, como le dije, sentía el agua clarita del río pasar por mis pies. Entonces ahí también me quedé bloqueado como unos 20 minutos, unos 10 minutos, 20 minutos, de que no sabía si salir, no salir,
no creía que estaba consciente, y pedí eso, que cuiden por mí, que cuide, pedí a Dios que cuide a mi mamá, a mi hijo, y no creía, estaba como bloqueado ese Estaba en shock instante, todavía. algunos días. Sí. Claro. Ahora, Después de eso, como le digo, ¿cómo dieron la alerta? Porque hay muchas personas que dicen que sí conservaron incluso los celulares. Nos contaba el hijo del concejal Santiago Cabrera, nos decía que él conservó un celular y pudo dar la alerta, por lo menos a la familia, despedirse incluso de la familia porque pensaban eso. ¿Usted pudo dar la alerta? ¿Hubo cómo comunicarse con organismos de socorro? Porque aparte que estuvo la gran mayoría del cuerpo de bomberos de Zamora, porque nosotros llamábamos precisamente para recibir información y no teníamos información precisamente porque el cuerpo de bomberos con la gran mayoría de su personal estuvo ahí precisamente como víctimas en esta oportunidad. no, yo cuando ya, yo tenía mi celular. El momento de que ya pasó eso, mi celular le entró agua, le entró como lodo y se apagó. Yo sí estuve incomunicado casi unas 2, 3 horas, si no es un poquito más, hasta poder dar la alerta. Como le dije, yo ya reaccioné, y lo que sí quise fue llamar la atención de al otro lado, que se veía como gente, quise encender fuego, lo encendí, pero era muy pequeño, no alcanzaban a ver, y el río era tan fuerte lo que traía el material, que por más que gritábamos, la gente del otro lado no nos escuchaba. Más bien mis gritos pidiendo ayuda, que aquí estamos, porque estaba yo, como le menciono, con 3 personas ese instante en esa vivienda. De la gente que se encontraba cerca por ahí, escuchaba los gritos de tratar de que me escuchen al otro lado, y se iban acercando en esta casita que hicimos en ese instante con las personas que salimos primerito, y se fueron llegando hasta un total de 5 personas hasta que nos llegaron a auxiliar más gente. Ahí mi idea, como le dije, yo totalmente me desubiqué. El momento no sabía en qué lado exactamente estaba, porque si ustedes se dieron cuenta, ya el día siguiente totalmente se había transformado todo este éxodo de Santa Isabel, Canzama, ya no era el mismo. O sea, yo caminé un rato y Usted era ya en un lado del regresó al río, en sector otro. usted ya regresó al sector de Cansama, todo ese sector. ¿Ha ido a ver cómo quedó en realidad? No, no, actualmente no. Desde que estuve en el hospitalizado no he podido, solo he visto los reportes de prensa, mis compañeros que me han pasado información de algunos organismos, pidiéndome a veces observaciones. Sí, he podido ver fotos y videos, pero no, ¿Se lamentablemente ha dado todavía no. cuenta la magnitud de los daños que se dieron y de la Sí, bendición o de la suerte que tuvo usted de salvar su vida? sí. De ahí donde yo estuve no existe nada, está totalmente desaparecido, o sea, es tierra de nadie prácticamente. Yo sí doy gracias a Dios porque tuve mucha suerte, en todo sentido, bendecido por Dios, de que me llevó a buen resguardo, y gracias a ello estoy en esta recuperación, que Ah, espero ya salir lo más ahora, pronto. le voy a preguntar algo que de pronto no he tenido la oportunidad de conversar con sus colegas bomberos. He conversado sí con Carlos Echeverría, no en entrevista, pero sí lo había dicho. ¿Considera usted que la formación que ustedes tienen fue quizás esa suerte que tuvieron, esa situación que hizo la diferencia para que ustedes se salven? Porque de todos los bomberos en realidad son la mayoría que están, no, todos en realidad, todos los implicados estuvieron, corrieron con la suerte de podernos ver nuevamente. Sí, estuvimos mucha suerte, como dije, a mayor y menor medida. Yo sí creo el entrenamiento que se recibió, justamente en estos años, nos hemos un poquito enseñado y tratado de entrenar, en esto de rescate acuático.
con buenos instructores nacionales que actualmente siguen dando instrucción y con normas internacionales que sí supieron como que en el momento del pánico, yo desde mi punto de vista, a mí sí me ayudó porque fue las primeras clases que me enseñaron a mi rescate. Yo les soy franco, yo soy una de las personas que no es que me fascine estar en el agua, pero tampoco me niego. Yo soy una de las personas que no sabía, sé nadar lo básico, no sabía nadar más profesional o en rescate. Y con estas formaciones como que he ido incrementando mi conocimiento y ha sido lo primero que nos han enseñado nuestros instructores, Marco y algunos más, que mantengan para que puedan autoflotarse, aprendan a autorrescatarse, aprendan a sobrevivir y de ahí sí pensamos en salvar más vidas. Entonces, como que es un chip que se activó en ese instante y, y se hizo, ¿no? Y gracias a Dios y a eso, todo este conjunto de situaciones llevó a que esté ahora, como les digo, con bien y sano. Mis compañeros, a mayor y menor medida, también parte de su entrenamiento y su fortaleza diaria les hizo tener ese instinto de supervivencia y tratar de ayudarse. Muchos compañeros, igual al saber que estábamos desaparecidos, también se integraron y nos pudieron colaborar y apoyar en los rescates, ya como usted mismo mencionó, todo el grupo operativo del Cuerpo de Bomberos estábamos ahí, Claro, todos, efectivamente. desde el jefe Ahora, ¿cuánto tiempo hasta lleva los conductores. estimado, cuánto tiempo, Mauricio, lleva usted de bombero? Y me pregunto ahora con esta situación que vivió, ¿usted se arrepiente de haber escogido esta profesión? De ponerse en riesgo de pronto, de que le pudo haber costado la vida, de haber ido a cansado o de exponer su vida en este tipo de eventos. Yo ya llevo como voluntario varios años, como rentado apenas 8, o sea, con nombramiento en la institución. De ahí como voluntario he llevado más tiempo, mis áreas han sido más específicamente en actividades de prevención, formación, rescates, cosas distintas. eh, y no, arrepentirme no, porque llegué a hacer lo que tenía que hacer. Ese día se me dispuso, más que por el disponer, porque tranquilamente podía no ir o cualquier situación que podía hacerse al recibir el llamado de la ayuda de los compañeros. Sabía que había un grupo ya trabajando en la zona Y hay el compromiso, y ¿no? sí, si un compañero pide, uno va. Estimado Mauricio, ya casi para cerrar, estamos casi cerrando la entrevista. Yo quiero primero felicitarle por esa nobleza que tienen ustedes como bomberos, ese compromiso que tienen, esa responsabilidad con la ciudadanía. Realmente hoy más que nunca nos damos cuenta la importancia que es contar con personas como ustedes. Eh, Quisiera un mensaje final para nuestra audiencia, para quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, y para la gente también que estuvo en el sector y que hoy en algunos casos perdieron a sus familiares, perdieron sus viviendas, otros todavía están buscando a sus familiares. ¿Qué les diría a ustedes, Mauricio? Bueno, como mensaje final, o sea, entendamos de que somos un país multiamenazas, multirriesgos, somos pluriétnicos y al mismo tiempo somos un mundo en cada ciudad, en cada parroquia, en cada barrio. La resiliencia propia que tenemos a veces es de mayor a menor. Hay muchos factores y muchos errores que se han cometido en el transcurso de tantos años y no hemos podido mejorar. Por más que nosotros como bomberos seamos estos entes de reacción porque sucede la emergencia, estamos ahí. El pedido es con las comunidades.
que sean resilientes, traten de prepararse, traten de ayudarse comunitariamente. Yo me admiré mucho de las personas de los barrios, que sin que se haga una alerta, se dieron la voz y estuvieron ahí ayudando a las personas y por ende, lamentablemente tuvimos víctimas fatales que hasta ahorita no las encontramos. Y asimismo también a los gobiernos, tanto parroquiales, municipales, provinciales, que podamos hacer una inversión, algo que es tan intangible, que es la preparación. Muchos de nosotros vemos como gastos, no como inversión, y las cosas no son así. Mientras nuestras comunidades aceptemos los problemas y los riesgos, van a estar mejor preparadas para poder afrontar este tipo de situaciones. Lamentablemente nosotros, yo sí quisiera estar ahí trabajando y buscando con mis compañeros, pero yo también ya reponerme y poder apoyar a los compañeros que continúan en la búsqueda y seguir y continuar. Como siempre hemos hecho en Bomberos Zamora, nadie se retira hasta que el último haya salido del agua. Muchas gracias, Mauricio, por su mensaje. Sin duda alguna, nuestros mejores deseos, que se recupere del todo, completamente, que pronto podamos tenerlo incluso acá en Info Zamora, en los estudios, podamos compartir de cerca también. Nuestro abrazo a la distancia y muchas gracias por este espacio de tiempo que se ha dado para poder conversar con nosotros. Muchas gracias, Richard. Mauricio Cabrera, él es uno de los bomberos que en el cumplimiento de su trabajo, en el cumplimiento de sus labores, estuvo en el sector de Cansama, en la zona cero, que es ahora conocida así, en todo lo que es la ribera del río Cansama, en Santa Isabel, donde sufrieron precisamente este aluvión. Y fue mientras trabajaba, mientras ayudaba a los demás a recuperar, a poner a buen recaudo las pertenencias de esas personas, indicándoles incluso a las personas para que se retiren, para que se pongan en un buen lugar donde puedan amanecer con tranquilidad, fueron también víctimas de este aluvión, de este percance natural. Y ahí es cuando nos ponemos en una reflexión de la fragilidad que tenemos todos, a pesar de la preparación, a pesar de todo, también pueden ser víctimas. Y hay que tomar en consideración esto, hacer conciencia. Y alguna vez conversaba con uno de los bomberos y nos decía, hagamos conciencia, los ciudadanos también hagamos conciencia. Cuando estamos en riesgo, por favor, acatemos las disposiciones, las recomendaciones que nos dan las personas entendidas como los cuerpos de bomberos, gestión de riesgos. No arriesguemos a los demás, no arriesguemos nuestra vida. Las cosas materiales pueden ser recuperadas. La vida, en realidad, de las personas es irrecuperable. Hay que cuidarla por sobre todas las cosas. Por eso es importante este diálogo que hemos mantenido con Mauricio, nuestra solidaridad con toda la familia de él y de todos los bomberos, por cierto, de todos los bomberos, de todos los amigos que forman parte del cuerpo de bomberos, que son en realidad héroes de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Y creo que con esto queda una vez más demostrado que su trabajo, su preparación es fundamental. Tenemos que seguir apoyando, las instituciones tienen que seguir respaldando a estas organizaciones, a estas instituciones como cuerpo de bomberos, dándoles el equipamiento necesario, dándoles las herramientas para que puedan hacer su trabajo, pagándoles lo que merecen, porque exponer su vida por la de los demás también debe ser recompensado. Buenos sueldos para que haya precisamente en algo una compensación. Ya habrá momento para conversar de todo esto. Seguramente los señores concejales tendrán que hablar de esto, tendrán que regular, tendrán que reformar ordenanzas con la finalidad de mejorar las condecoraciones incluso para aquellos que exponen su vida por la de los demás. Con esto cerramos, amigos. Muchísimas gracias por su sintonía. Dios mediante nos encontramos el día de mañana. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Antes queremos agradecer
a la empresa Ecuacorriente, empresa minera, al Lundin Gold. También agradecemos al Sindicato de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe. Todos ellos son parte de nuestros auspiciantes. Con esto nos despedimos. Que tengan una excelente noche. Felicidades. Cuando conduces en estado etílico, es copas de más. Pierdes toda la capacidad de tus sentidos. Pierdes la razón, la prudencia, inteligencia, memoria, el autocontrol, juicio, discernimiento, la coordinación, tus centros vitales, el equilibrio y puedes perder tu vida. Recuerda, conduce con amor, pensando en tu familia. Este es un mensaje del Sindicato de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe en la campaña de prevención de accidentes de tránsito. En Zamora Chinchipe se ubica la primera mina a gran escala del Ecuador, responsable con el cuidado ambiental y con el desarrollo del país. La mina Mirador. Comprometida con mejorar la calidad de vida de las familias de toda la zona de influencia. Coordina con diversos actores sociales para el desarrollo de planes y proyectos educativos, culturales, de salud y desarrollo local en beneficio de las comunidades. Promueve la generación de empleo directo e indirecto y fortalece los emprendimientos locales. Contribuye a la transferencia e innovación tecnológica en Ecuador. Trabaja de manera eficiente en sus operaciones, cumpliendo altos estándares de calidad ambiental y social. Mirador. Minería con responsabilidad. En beneficio del Ecuador. Cada voz es distinta y todas merecen ser escuchadas. Cada idea, inquietud o comentario es importante. Por eso nace Tu Voz Nos Encuentra, mecanismo de escucha comunitaria de Lundin Gold, un espacio pensado para escucharte. A través de este mecanismo puedes hacer llegar una felicitación, solicitud, queja o reclamo relacionados con las actividades de Lundin Gold o de sus contratistas. Cada mensaje que recibe Lundin Gold es atendido de manera oportuna, porque escuchar forma parte del respeto comunitario. Tu Voz Nos Encuentra, mecanismo de escucha comunitaria de Lundin Gold.